regreso aquí en Cátedra Médica. Hoy es miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina y hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome metabólico. Si usted quiere comunicarse con nosotros en el transcurso del programa, puede hacerlo a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. En este momento estamos haciendo transmisión en vivo en nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí tenemos un chat en el que usted puede escribir y aquí el equipo está al pendiente para poder tomar en cuenta sus inquietudes. Buenos días, doctor Ángel González Buenos días de Medina. nuevo, Lisa. Bueno, qué bien estar de nuevo con ustedes y poder compartir toda esta información en beneficio de la población. Bien, doctor, y hoy hablamos de síndrome metabólico, pero creo que es importante pues explicarle a la gente cuál es la función del metabolismo y cómo afecta este síndrome metabólico a dicha función. Sí, ya en una ocasión hablamos de síndrome metabólico como Sí, factor de riesgo cardiovascular, pero es un tema amplio, de mucho interés por la importancia que esto implica como punto de partida para que se desarrolle una enfermedad cardiovascular y que por su definición encara un mayor riesgo porque implica la conjunción, es decir, la presencia de varios factores de riesgo o comorbilidades o condiciones que le dan ese riesgo especial a ese grupo de pacientes que tienen esa condición. El metabolismo no es más que todas aquellas reacciones que se producen en el organismo a nivel celular de los nutrientes y componentes que tiene el organismo para realizar su función. De tal manera que lo que más hablamos es de metabolismo de las grasas, metabolismo de los azúcares, y porque tiene una importancia capital, porque a partir de estas sustancias es que el organismo necesita los resultados de esa transformación, de ese mecanismo, para que se liberen sustancias que son muy necesarias para su función. Obviamente va a depender mucho de lo que nosotros ingerimos como alimento. Por eso, en una ocasión, el gran sabio Hipócrates, sabio de la salud y de la medicina, 500 años antes, decía muy claro que nuestros alimentos sean nuestra medicina y que nuestras medicinas sean nuestros alimentos. Queriendo decir que la salud, como dice el vulgo, entra por la boca. entra por la boca. Entonces eso es muy, muy importante porque del equilibrio, del balance de lo que nosotros ingerimos como alimento dependerá nuestra salud. Porque juega un papel muy importante lo que comemos, porque tenemos unas bacterias en el intestino, en los intestinos, que utilizan estos alimentos y dependiendo de las características o de la calidad de los mismos, se produce también un cambio en esos componentes, en esas bacterias o en esos microorganismos que están ahí presentes, que al ponerse, ellos participan también del proceso y contribuyen a formar sustancias que son nocivas para el organismo y para el desarrollo de varias enfermedades ya bien definidas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la aterosclerosis, e inclusive en los últimos tiempos relacionándose con múltiples enfermedades que vendrán en el futuro a poner en evidencia que definitivamente Hipócrates tenía la razón. Ahora, ¿cómo este síndrome metabólico, que debemos definirlo como una condición, como dije al principio, en la que tenemos agrupados varios factores de riesgo que van a incidir especialmente sobre la función cardiometabólica? Y cuando hablamos de función cardiometabólica nos estamos refiriendo al sistema cardiovascular, al desarrollo de diabetes, al desarrollo de hipertensión, o la presencia de estas enfermedades contribuyen también a la presencia del síndrome, porque ellas son las que definen. Entonces juegan un papel muy importante en el desarrollo del síndrome metabólico, especialmente la obesidad visceral, la llamada obesidad central, que ahora en un artículo que salió recientemente, el día 1 de septiembre, de un grupo de estudiosos de Polonia, basándose en sus propias estadísticas, han planteado la posibilidad de hacer una redefinición, quizás no de manera absoluta, opino yo, y creo que es lo que ellos buscan, sino incluyendo otros factores que ya fueron incluidos anteriormente, sino como parte de los elementos básicos fundamentales, pero sí como complemento a lo que hemos planteado, porque juegan también un papel en
en el síndrome metabólico y condicionan el desarrollo de enfermedad, que van incluso desde la depresión hasta el desarrollo de enfermedad cardiovascular, renal, y esto tiene mucha importancia. Entonces, es clave que sabemos que hay 5 componentes principales que componen este síndrome metabólico. Uno lo es, como ya dije, se estableció desde el 2009 en un consenso, que de estos factores siempre debe estar presente como una condición prácticamente obligatoria la obesidad visceral. ¿Por qué? Porque la obesidad visceral es diferente a la obesidad general. Es la persona que es gordito, pero gordito completo. Es decir, tú ves que tiene buenas piernas, que tiene buenos brazos. Ese es el obeso general. El obeso visceral es el que acumula grasa en el abdomen, básicamente. Es el que tiene la barriguita. Exacto, la barriguita y las piernas como 2 palillos, como digo yo. Entonces, por supuesto, esta grasa acumulada a nivel visceral, incluyendo a nivel cardíaco, que ya no solamente a nivel de las vísceras abdominales, incluyendo la membrana que separa los intestinos, que es el famoso mesenterio, que se creía antes que no tenía función, pero el tejido graso le da función, porque ese tejido graso con el tiempo se convierte en un tejido inflamatorio con características endócrinas, es decir, como otras glándulas, pero sobre todo produciendo sustancias que son nocivas para el organismo, que son proateroscleróticas, proinflamatorias y procancerígenas. De tal manera que en el obeso general, en principio, quizás no se comporta como tal, pero también puede llegar con el tiempo, después de 5 años, en un estado transitorio, si no tiene ningún trastorno metabólico, en convertirse también en una obesidad que también va a hacer daño. Y esto es parte de lo que esta gente está planteando, de que también se incluya la obesidad general. De tal manera que después de la obesidad visceral, que produce múltiples sustancias que son también procoagulantes, o sea que facilitan la formación de coágulos o trombos, de tal manera que a esto se agrega un estado en el cual hay intolerancia a la glucosa, es decir, a los carbohidratos que ingerimos hay intolerancia porque a pesar de que hay una sobreproducción de insulina, el organismo no la está utilizando como debe ser, o hay disminución ya de la presencia de insulina, o hay una disminución de la sensibilidad a la insulina para transformar esa glucosa en productos que son de beneficio, en energía, sobre todo energía para que el organismo haga su función en las células. De tal manera que se considera, obviamente, que si usted es diabético, pues mucho más todavía. Y eso es lo que esta gente está planteando, que no solamente se hable de intolerancia a la glucosa, sino que se hable también de que sea intolerancia o diabético, claro, que también sean las dos cosas. Y por supuesto también con relación a la hipertensión arterial, que la hipertensión arterial no solamente se considere al hipertenso, sino el que tiene, en una clasificación que se ha hecho, que siempre se está debatiendo, hace unos años se hablaba de prehipertensión. Sin embargo, después ese concepto se sacó de prehipertensión y se califica como presión normal alta, que yo todavía, yo no sé si es el concepto ideal, porque normal no es porque está alta. Entonces como que ese paciente debiera moverlo de otra manera. Quizás no para darle tratamiento, obviamente, que es lo que se plantea desde el punto de vista del manejo, sino con cambio de estilo de vida, reducción de la sal en los alimentos, disminuir de peso, hacer actividad física, bajar el nivel de estrés, el consumo de alcohol, etc. Ahí está bien, pero la definición como que todavía, como que no encaja entre normal y alta. Claro. Como que quizás el término todavía que se le ha puesto no es como el ideal. Y entonces eso mantiene a uno un poquito angustiado cuando uno ve un paciente que está en esa frontera, que no es normal, pero que tampoco lo es, pero que es anormal, porque no es normal. ¿Sí? Claro. Son las disyuntivas que a veces se dan en medicina. Y por supuesto se plantea, incluso hoy día, en la clasificación de los norteamericanos, el paciente que ellos califican de hipertenso grado 1, plantean no darle medicación. Obviamente lo que ha pasado es que se han hecho estudios de investigación y cuando tú das medicamentos no impacta tanto, pero es lo mismo el ejemplo que yo pongo siempre. Si tú eres un millonario y te encuentras 1,000 pesos en la calle, tú hasta lo dejas en la calle, porque no te hace falta. No te hace falta ni te va a impactar. O un ejemplo más relacionado a la medicina, tú tienes una temperatura en 38, 38,5 y tocas, pero tú tienes fiebre. Yo, sí, tienes fiebre.
y te pone el termómetro. Y si yo te pongo una inyección para eso, a lo mejor te duele más el brazo que el efecto de beneficio que tú vas a sentir. No es lo mismo que si tú tienes 40, 41 grados de temperatura y te pongo una inyección y a la media hora tú sudas. Y dices, ahora sí me siento mejor después que sudé, porque sudé la fiebre. O sea, claro, tú te sientes mejor aunque vuelva la temperatura. Entonces, es un ejemplo muy clásico que a mí me gusta compararlo, porque precisamente la prevención primaria en una época mucha gente no creía en ella. Porque es que cuesta tanto, ¿eh? Y hay que esperar mucho tiempo para tú ver el impacto, porque ese individuo está sano. Claro. Es lo que tiene una condición que lo hace enfermo, pero no tiene repercusiones todavía. Entonces yo digo, yo tengo que esperar estar enfermo para tomar las medidas que debo tomar. No debería ser. Exacto. Entonces, por eso quizás yo entiendo el concepto, pero todavía no lo acepto del todo, el de lo normal alto. Y eso pasa con los valores de referencia también, porque ahí la cosa es un poquito diferente, porque, por ejemplo, los valores de referencia con la glucosa, con el colesterol, ya sabemos que no son tanto, normal hasta tanto, porque usted nace con un nivel que cuando usted se sobrepasa, entonces usted se enferma. Es como cuando tú naces delgado. Si tú naciste de 11 libras, bueno, pues tú tienes una predisposición a ser gordo, pero también tienes una predisposición a ser diabético, claro, y a ser hipertenso. A estar enfermo. Y si naces con bajo peso, también tienes mucha predisposición si cambia tus características físicas. Por eso es importante que la gente sepa esto y hay que enseñarlo en las escuelas. Son los niños los primeros que deben captar esto, porque son los que van a modificar nuestra actitud frente al medio ambiente, frente al estilo de vida. Y por más que hablemos, nosotros vamos a lograr poco, porque ya la gente se acostumbró a un estilo de vida que es muy difícil de modificar. Y finalmente, para darle paso a Roberto, que tiene una pregunta, hay dos componentes más. Uno es tener los triglicéridos elevados y tener el colesterol bueno, el HDL, bajo. Condiciona el síndrome metabólico. Que de esos 5 factores, tener 3, incluyendo de esos 3, siempre debe estar la obesidad visceral por el concepto de inflamación que impone. Y por supuesto, hay que ver, porque ahí con el colesterol se da una tríada, que no solamente el HDL baja, es que el colesterol LDL malo que tiene ese paciente por la cantidad de triglicéridos que está manejando, son las partículas de LDL que más se oxidan, que más se penetran a las arterias y son las que más enferman. Entonces se llama tríada lipídica heterogénica, lo que le da también un concepto del riesgo que tiene ese paciente, más un estado protrombótico que genera este tipo de condición. Y por supuesto, ahora se está planteando que hay que sacar el colesterol no HDL, que es del colesterol total. El no HDL es todo lo otro. Y eso no es un análisis, eso es simplemente, tú tienes 200 de colesterol, tengo un 40 de HDL, entonces yo tengo 160. Y eso no es bueno, porque eso también implica que tú tienes partículas lipídicas heterogénicas en tu plasma, a pesar de tener un colesterol de 200. Y eso es lo que a veces se da, que el paciente, creyendo que tiene un colesterol normal, sin embargo, tiene riesgo. Entonces, eso lo podemos hacer en nuestro escritorio sin gastar más dinero, sin hacer más nada, sino simplemente educando al paciente e influenciando para que él modifique su estilo de vida. Y esto es lo que esta gente está planteando, independientemente de otros factores secundarios que hablaremos ahora después que atendamos la petición de Roberto, que está esperando. Mira, Chicho, espérate, a mí me prohibieron que te diga Chicho aquí, doctor González Medina. No. ¿Sabes que no, cuando lo digo de manera jocosa. No, yo sé. Sí, hasta de manera jocosa. Te he escuchado, porque la verdad que este programa a mí me ha transformado desde la perspectiva de que la responsabilidad es poder educar a las personas hacia qué hacer. Y todo el concepto se queda en una causa netamente biológica que, si me permite, y entre comillas, donde el ser humano se está refriendo a sí mismo. Lo biológico lo está llevando a una situación de funcionamiento que en un momento ya se convierte en patológico porque lo lleva a un infarto, lo lleva a un ACV, etcétera, etcétera. Pero que la razón de esto, la razón fundamental, el condicionante fundamental, está totalmente por fuera de la relación médico-paciente. Correcto. Porque
hay un dato, ese dato lo tuve yo, fue los otros días, y ese dato a mí me ha impactado, que toda esta situación se ha venido incrementando a partir de que a mediados de la época de los 70 se determinó, allí en Estados Unidos, vamos a decirlo claro, el uso de las grasas saturadas, el uso de los productos ultra elaborados, el uso de los azúcares, el uso de todo esto para poder beneficiar toda esta patrón de consumo que da la industria alimenticia. Poder producir alimentos de bajo precio y de muy buen gusto. Y presentarlo de manera tal. Y de accesibilidad. Y de accesibilidad. Muchísimas gracias. Y presentarlo de manera tal que parezca gourmet. Claro. Desde ahí para acá, toda la promoción, toda la articulación de una campaña para llevar a la gente a esto a nivel mundial, lo está llevando a una situación en la cual se produce esto. O sea, hay un condicionante del modo de vivir de la gente, y ese condicionante del modo de vivir de la gente es lo que determina el estilo de vida. A última hora estamos llevando a las personas a sufrir el poder cambiar un estilo de vida, óyeme, que el modo de vida no lo favorece para que lo haga, Para nada. que no está entrenado para tal. Correcto. ¿Entiendes? Dice yo, ¿tú entiendes? Lo que en vez del problema ser biológico, el condicionante que está todo esto, es el modelo de vida que socialmente uno está llevando impuestos desde fuera, sin uno mismo saberlo. Claro, claro, es así. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Cátedra Médica.